Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu Santo, se decide a ser su amigo e ir tras Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. En el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza para nosotros la redención de Cristo. Es decir, toda conversión, si es que alguien no está bautizado, lleva al bautismo. Toda conversión lleva a la confesión. Una conversión que no pasa por la confesión sacramental no es un nuevo nacimiento, porque la conversión es el renacer para los ya bautizados que caemos en el pecado. Pero a veces rutinizamos el sacramento de la confesión. No nos damos cuenta que es una profunda conversión, que nos vamos a encontrar con Jesucristo, que el Señor nos va a dar gracias. Algunas personas creen que la confesión es un requisito para la comunión y no lo ven como conversión. Entonces dicen, bueno, a ver, otra vez, porque quiero comulgar, me voy a confesar el próximo domingo igual, y entonces cada vez lo mismo. Entonces no hay conversión. No hay el sacramento lo banalizo. El sacramento de la reconciliación, que se encuentro con el Señor, no hace que crezca como discípulo misionero. Y entonces me quedo estancado. Como me quedo estancado y no lo entiendo, busco otras cosas. A ver qué aceite me falta, qué estampita, qué medallita, que no son cosas malas, pero puedo yo distraerme y no ir a lo central. Y entonces el sacramento de la confesión o de la reconciliación es esencial, y conversión y sacramento de la confesión van juntos. Y yo cada vez mejoro mi conversión, porque cada vez voy creciendo y me voy dando cuenta. El Señor hace que me dé cuenta. Pero a veces yo me estanco con un grupo de pecados, que son los que repito todas las semanas, y me confieso sobre lo mismo, porque muchas veces veo la confesión como un requisito, ¿no? Yo como confieso veo eso claramente, sobre todo cuando las confesiones son durante la misa. Entonces la gente se va acercando a la confesión ya un tanto apuradita, porque ya va a llegar el momento de la comunión en la misa, y entonces sí, padrecito, rapidito, que es lo mismo de siempre. Y entonces no se dan cuenta que es una conversión. Y claro, el domingo van a lo mismo, y siguen, y personas pueden pasarse años. ¿Cuál es el problema? Es que justamente no entienden la conversión. ¿Por qué? Porque ese cambio de mentalidad, que es la primera parte de la conversión, es reconocer que tengo otros maestros, que estoy siguiendo a otras personas. Y esos maestros pueden ser múltiples. Y entonces yo ahí tengo que aplicar eso donde tengo mi corazón. Si para mí lo más importante, por ejemplo, es el éxito temporal, los logros temporales, el dinero, yo sé pues que mi maestro es la codicia, el pecado capital de la codicia, que me está dominando. Y entonces lo que yo tengo que hacer, mi conversión, es dejarlo, porque me va a esclavizar. Cada vez me va a pedir más. Y así cada uno tiene que mejorar en su examen. Pero generalmente yo lo que veo es que las personas no hacen un buen examen. Lo banalizan y lo rutinizan. Y entonces, de esa manera, ese nuevo nacimiento lo dejo inconcluso. Diríamos, ese parto, ese nuevo nacimiento no se produce, me estanco. Y no me doy cuenta, y a veces quiero suplir eso con activismo. Y entonces empiezo a hacer ya, porque a veces las personas tienen el deseo sincero. A veces las personas quieren verdaderamente, pero
no han crecido como discípulos, no están creciendo como misioneros, y entonces es difícil. Y claro, a veces no se explica, no terminamos nuestra formación todos. Y eso aplica no solo a los laicos, aplica también a los clérigos. Uno nunca deja de ser discípulo misionero. Uno nunca va a terminar de, digamos, siempre nuestras confesiones pueden ser mejor. Claro, a veces la gente cree que de lo que se trata es hacer confesiones generales. Y ese tema de la conversión es fundamental. Ahora, la conversión no solo es el cambio de mentalidad, darme cuenta cómo las ideologías, las seducciones de este mundo han hecho que yo tenga un conjunto de ideas, de forma de cosmovisiones que son contrarias a Jesús, a la revelación, al Evangelio. Ese es un punto de la conversión. Otro es la conversión moral, es decir, los pecados, lo que ya mencionábamos, estas cosas que... Pero la conversión no se queda solamente en la mentalidad y los pecados. Además es espiritual. Yo necesito una conversión espiritual. Y la conversión espiritual es justamente darme cuenta que es el Espíritu Santo que me tiene que mover. Y entonces cuando eso no está fluyendo, yo lo que voy a buscar y tratar de yo hacer cosas. Y entonces fácilmente va a haber alguien que me va a proponer, haz esta cosa, haz esta otra cosa, y entonces mi conversión se va a estancar. Y me voy a llenar de actividades. De alguna forma, este domingo 16º nos presenta esa realidad. El Evangelio de San Lucas que veíamos el domingo nos dice Jesús llega a un pueblo. Y en ese pueblo había una casa. La casa de esos 3 hermanos se menciona solo en la versión de San Lucas que hemos contemplado el domingo, a Marta y a María. Y entonces Jesús está en la casa, pero Marta está más preocupada de las cosas que ella va a hacer. María está escuchando al Señor. Y entonces Marta va a reclamar. No la ayudan. Marta cree que lo que ella hace es más importante que lo que el Señor hace, no se da cuenta. Y Jesús le dice, Marta, Marta, María ha escogido. Marta, Marta, primero le dice, una sola cosa es necesaria. A veces nosotros creemos que tenemos que tener muchas cosas necesarias. Y entonces nos llenamos de cosas. A ver, vamos a hacer este proceso que dura 1 mes, que dura 3 meses. Hay que escuchar al Señor. ¿Dónde le escucho al Señor? Por excelencia en la misa. Ahí el Señor me habla. Objetivamente me habla. Ahí lo tengo que escuchar. Ahí empiezo a reconocer su voz. Y después descubriré que el Señor me habla de múltiples maneras también. Eso lo veíamos en la Eucaristía de hoy, cuando esos apóstoles le preguntan, ¿por qué les hablas con parábolas? Cita Isaías. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y entonces el problema es ese, que no ponemos nuestros ojos en el Señor y ahí no se produce la conversión. La conversión es un don, una gracia, que el Señor nos quiere dar, pero tenemos que disponernos. Y esa conversión se tiene que, diríamos, se hace objetiva en la confesión sacramental. El Señor nos mueve y nos lleva a la confesión sacramental.